entonces se dejó de grabar, se suspendió la grabación. Gracias por avisarme, se los agradezco profundamente. No sé en qué momento se suspendió la grabación. ¿Se dieron ustedes cuenta de en qué momento se suspendió la grabación? Porque desde el inicio habíamos comenzado con la grabación, Es que no pero vimos el algo puntito sucedió. rojo. No se ve el puntito rojo por eso. Solamente por eso no Desde el vimos. inicio que no se ve. Yo sí lo tenía en mi pantalla. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Quieren ustedes que regrese y dé un comentario general de No, hasta no se este preocupe, momento? vamos bien. ¿No? Bueno, entonces, lamento muchísimo. Yo tenía el punto rojo aquí y ahorita que me avisaron dejé de verlo. Algo sucedió porque se inició la grabación. Algo sucedió. Pero bueno, hemos estado discutiendo la importancia de el proceso de evaluación, considerarlo como el eslabón de estado que retroalimenta el inicio del ciclo de la identificación de los componentes didácticos, ¿sí? Y en este momento estábamos hablando precisamente de las funciones de este eslabón de estado en el proceso. Dijimos, orienta para mejorar la calidad del proceso, nos ayuda a asegurar el éxito del cumplimiento del objetivo y evitar el fracaso. ¿Por qué? Porque todos los participantes conocemos hacia dónde nos dirigimos y cómo se va a evaluar, y también la evaluación, que debe ser continua, es una fuente importante de información para diagnosticar cómo va avanzando el proceso y hacia dónde se está moviendo para hacer las adecuaciones necesarias. Y decíamos, estaba yo en el último punto de democratizar el proceso de evaluación. De hecho, se debe de democratizar el proceso formativo en general, pero se debe democratizar la evaluación porque es importante conocer la perspectiva de quienes aprenden con respecto a cómo quieren ser evaluados. Esto no significa perder el control del proceso. Al contrario, cuando nosotros escuchamos y recibimos las recomendaciones, podemos de alguna manera acceder a las diferentes necesidades y a los diferentes intereses. Y muchas veces nuestros estudiantes tienen propuestas muy interesantes y muy divertidas también. Entonces es importante democratizar este proceso y darle la oportunidad a quienes aprenden de contribuir a enriquecer el proceso formativo y también el proceso de la evaluación. ¿Cuáles son las funciones de la evaluación? La evaluación tiene en sí misma dos funciones principales. La primera de ellas es de carácter pedagógico. En este momento vamos a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como les decía yo, es un recurso imprescindible para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque gracias a la evaluación vamos a poder identificar los cambios que son necesarios a lo largo del proceso para continuar en ese camino al acercamiento al objetivo de aprendizaje. Y además, que se estén generando aprendizajes significativos. Esto es, realmente vamos a enfocar nuestra atención en que se esté dando un aprendizaje desarrollador. Recordemos, aprender a hacer algo con lo que se sabe, demostrar el nivel de desempeño. Tiene también una función de carácter social, de selección y clasificación, no de etiquetado, no de etiquetar a alumnos como brillantes y alumnos que, pues, no sobresalen en el salón. Es para clasificar cuando el proceso formativo está dirigido a algún tipo de certificación de competencias, como pudiera suceder en el ámbito empresarial. Y hay también muchas instituciones educativas
que a lo largo de los semestres o a lo largo de el proceso formativo otorga determinadas certificaciones a los alumnos. Entonces, la evaluación nos va a permitir determinar el logro de las competencias en el caso de las certificaciones. Si no hay certificaciones, también el logro de las competencias que como formadores estamos buscando que quienes aprenden desarrollen, o esas competencias que están estipuladas en el programa que recibimos. ¿Sí? Entonces, es una función pedagógica, pero también es una función de carácter social. Y entonces es importante identificar qué se evalúa a lo largo del proceso. Se evalúa mucho más que el aprendizaje de quienes aprenden. Se evalúa en primera instancia el proceso de formación para asegurarnos que como formadores hemos satisfecho las 3 dimensiones de la educación. ¿Cuáles son estas 3 dimensiones de la educación? Ustedes ya lo saben. La dimensión instructiva, que va dirigida a la construcción de conocimientos y habilidades. La dimensión educativa, que se dirige a la formación de valores, pero también a la identificación del valor de lo que estoy aprendiendo. Y la dimensión desarrolladora, que precisamente refleja la forma en la que se aplica el aprendizaje para demostrar, con base en evidencias, que se sabe hacer algo con lo que se aprendió. Esto es, pues, el proceso formativo, podríamos decir, a nivel académico. Además, vamos a evaluar también la dimensión administrativa o gestión del proceso. Aquí vamos a evaluar nuestro desempeño como formadores, pero también vamos a evaluar el desempeño de las autoridades, esa capacidad de liderazgo académico, de liderazgo educativo, esa capacidad para guiarnos a nosotros como formadores en el proceso institucional, esa capacidad de estimularnos a dar lo mejor de nosotros. Entonces, es una evaluación entre pares de alguna manera. Sí, los directivos me evalúan a mí como formador, los alumnos me evalúan a mí como formador, pero también yo estoy en la posibilidad de emitir un juicio de valor con respecto al desempeño de esa gestión y, por supuesto, con respecto a el desempeño de quienes aprenden. Si nos damos cuenta, entonces es una evaluación 360. ¿Qué se evalúa también? Y esto ya es a partir de la práctica docente reflexiva. La eficacia de los métodos, de los medios y de todas las formas que yo diseñé para el proceso formativo. Es el momento de una práctica reflexiva en donde debo determinar los métodos, medios y formas realmente me ayudaron para lograr el objetivo de aprendizaje o no me ayudaron. Si no me ayudaron, necesito identificar en qué se falló. Pero esto no es al final del proceso, recordemos, es un proceso continuo. Y además, debemos evaluar también al currículum mismo. La calidad de la planeación del currículum, su organización, la manera en la que yo como formador operé el currículum y cómo se están controlando los resultados. Es básicamente integrar en este momento el proceso administrativo con respecto al currículum mismo. Reitero, sé que las instituciones nos dan un programa para operar, pero nosotros debemos operar ese programa, evaluar ese programa. En muchas instituciones, en ocasiones, no son bien recibidos los comentarios de los profesores con respecto al programa y se recibe el comentario de así está establecido a nivel federal y lo tienes que hacer.
Ok, si esa es la situación, que espero que no sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Dentro de nuestras posibilidades y desde nuestras trincheras, hacer las adecuaciones al currículum que sean pertinentes para lograr entonces el aprendizaje pertinente de quienes estudien con nosotros. No estoy incitando a la rebelión ni a que se vayan en contra de los programas, ni mucho menos. Lo que busco es que con base en su experiencia y en su expertise, ustedes adecúen, hagan las adecuaciones que se requieran, que no se conformen, que se atrevan a hacer innovación educativa, para que entonces quienes aprendan realmente estén aprendiendo algo pertinente y que se satisfaga la necesidad de todas estas personas, ya sea a nivel académico, social o empresarial, que están buscando mejorar su calidad de vida, transformar su realidad. Entonces, ¿para qué se evalúa? Lo hemos dicho varias veces el día de hoy, para comprobar qué tan cerca hemos llegado al objetivo de aprendizaje desarrollado y por lo tanto, qué tan efectivamente estamos solucionando el problema de aprendizaje identificado, esa necesidad de aprendizaje. Es necesario entonces diagnosticar el proceso, diagnosticar el proceso. Y decía yo, ese diagnóstico es continuo. Identificar características y necesidades de quienes comparten el aula con nosotros. Además, también identificar esos patrones de preferencia hacia el aprendizaje. ¿Y cómo podemos satisfacer a la diversidad? Pues a través de la construcción de esa diversidad de métodos, de esa diversidad de estrategias. Ofrecer oportunidades para que se aprenda de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? No satanizar el error, que quienes aprenden, aprendan de sus errores. Y este es el momento de dar una retroalimentación siguiendo la ley del sándwich. No sé si ustedes conocen la ley del sándwich que establece sobre todo la psicología positiva. ¿Alguien conoce la ley del sándwich? Nadie me levanta la manita. Bueno, ¿qué nos dice la ley del sándwich? Que debemos dar una retroalimentación positiva. ¿Qué es esto de la retroalimentación positiva? Voy a partir de una fortaleza para que en medio quede el área de oportunidad y cierro con otra fortaleza. Por ejemplo, oye Juanito, me acabas de entregar la actividad de matemáticas, pero yo te pido que con esa enorme capacidad de observación y de análisis que tienes tú, leas nuevamente las instrucciones, la orientación que se dio y determines qué le hizo falta a tu actividad, porque yo estoy segura que tú, con esa gran capacidad de perfeccionamiento que tienes, vas a entregar al final esta actividad de acuerdo con los lineamientos. ¿Qué sucedió en esta retroalimentación positiva? En primer lugar, estoy reconociendo lo que es la persona. Segundo punto, no le dije en qué se equivocó. Estoy invitando a Juanito a que identifique qué tiene que mejorar. Y además, le di la confianza de que sé que lo va a presentar con calidad en el siguiente momento. En lugar de que yo le haya dicho, esta tarea no sirve, vuélvela a hacer. Me tomó más tiempo, sí, pero no me tomó una eternidad dar una retroalimentación positiva. No lastimé la autoestima, no le dije que no sirve, no etiqueté a la persona y además está aprendiendo con base en su propia experiencia. ¿Sabe esa persona que cuenta conmigo para la guía? Sí.
pero también sabe que yo le estoy dando toda mi confianza y que creo en su posibilidad. Esa es la ley del sándwich. Esa es una retroalimentación positiva que nos va a dar como resultado un aprendizaje desarrollador, en donde quien aprende ya identificó que necesita mejorar y si necesita estudiar algo más, lo va a investigar. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo creé el compromiso de que me vuelva a entregar esa actividad con la calidad que se está solicitando. Uh-huh. Y además, ¿para qué vamos a evaluar? Pues para orientar ese proceso, siempre dirigidos a mejorar la calidad, no nada más del aprendizaje, sino de la enseñanza. Y esto nos lleva a lo que hemos reiterado varias veces, a asegurar ese éxito y evitar el fracaso. ¿Por qué? Porque todos somos perfectamente conscientes de hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cómo debe ser la evaluación? Debe ser continua, debe darse a lo largo del proceso y debe ser integral, debe satisfacer la complejidad de quien aprende, esta complejidad física, biopsicosocial, histórica y cultural de la persona. Debe ser una evaluación holística que satisfaga las tres dimensiones de la educación: instructiva, educativa y desarrolladora. Debe darse, además de en forma de sistema, a lo largo de todo el proceso y siempre considerando que es una fuente de información para hacer las adecuaciones y entonces continuar con lo que sigue. Flexible, aceptar cambios de último momento, aceptar recomendaciones de quienes aprenden, y esto lo convierte entonces en una evaluación participativa, que no nada más tiene diferentes formatos, sino que acepta la retroalimentación de quienes van a ser evaluados, porque recordemos, evalúo a los estudiantes, pero también estoy evaluando mi práctica educativa. Por lo tanto, debe ser una evaluación formativa, una evaluación que se dé a lo largo de todo el proceso y que vaya dirigida a mejorar la calidad del aprendizaje. Por lo tanto, las funciones de la evaluación deben ir dirigidas a la calidad de los conocimientos y el nivel de desarrollo de las habilidades, a evaluar también el modo de actuación una vez terminado el proceso y a determinar con base en evidencias la calidad de el hacer de quienes están aprendiendo. Si nos damos cuenta de esta manera, estamos satisfaciendo esas tres dimensiones de la educación. Entonces, la evaluación va a tener tres momentos, pero tres momentos que se van repitiendo de manera continua a lo largo del ciclo. Se va a dar antes, durante y después de la enseñanza. Y fíjense que cuando hablamos de enseñanza, la enseñanza se está dando de manera continua. Entonces, para evaluar el aprendizaje, debemos considerar que debemos hacerlo de manera continua en estos tres momentos. No quiere decir inicial cuando empieza el curso, no, es inicial, lo decía yo hace un momentito, cuando estamos accediendo a un nuevo contenido. Entonces, en esta evaluación inicial, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Necesidades, y me va a servir como una evaluación de base. Ahorita vamos a profundizar en cada una de ellas. Durante la evaluación se da esta evaluación formativa que busca evaluar el proceso. Y la evaluación integradora, que lo que busca es evaluar resultados. Entonces nos vamos dentro de esa evaluación diagnóstica, la evaluación de las necesidades. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Conocimientos previos. Todos los conocimientos previos para determinar si necesito fortalecer algo antes de dar inicio a lo que sigue. ¿Sí? Entonces voy a identificar en todos mis participantes estos conocimientos previos, pero también
habilidades y competencias, porque recordemos que en el aprendizaje no nada más necesitamos de conocimientos previos, necesitamos de competencias y de habilidades. Entonces voy a hacer una evaluación con respecto a cómo están iniciando y qué necesitan. Por eso se llama evaluación de las necesidades. Procedo entonces a determinar cuál es el objetivo de esta evaluación de las necesidades. Decíamos, vamos a establecer de manera clara y nosotros como formadores vamos a poder identificar de manera clara cómo está cada uno de los participantes antes de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque si necesito realizar adecuaciones, es el momento de identificar esas adecuaciones y que yo modifique mi planeación. Esta adecuación es el elemento vital para que entonces yo después pueda conseguir el objetivo de aprendizaje desarrollador. Si yo no cubro esas brechas, la bola de nieve va a seguir creciendo y el aprendizaje no se va a dar. No porque yo no quiera o porque no quiera quien aprende, sino porque no fui competente yo como formador para satisfacer esa necesidad inicial, para asegurarme de que la persona contaba con el conocimiento, las competencias y las habilidades necesarias para ir a lo que sigue. ¿Sí? Entonces, ¿qué información va a recoger esta evaluación de las necesidades? Obviamente, como acabamos de explicar, el nivel de esos prerequisitos, qué tan desarrollados están esos conocimientos, habilidades y competencias previas para que yo continúe. Además, algo importantísimo, esa parte educativa de la educación, las actitudes y los hábitos con relación al aprendizaje. Es el momento en el que si yo identifico a alguien con apatía, desmotivado o desmotivada, con algún problema de autoestima, es el momento de identificarlo y tratar de solucionarlo o de suavizar, ¿sí? No estoy hablando de una actitud paternalista o maternalista, sino un acercamiento emocional con la persona que lo necesite para conocer qué es lo que sucede y entonces crear un clima de confianza, no nada más conmigo como formador, sino confianza en esa persona y en lo que es capaz de hacer. Porque recordemos que nuestra labor como formadores también implica, como líderes educativos, determinar todas esas fortalezas que quienes aprenden a veces ignoran que las poseen. Uh-huh. Y es entonces que vamos a llegar a el establecimiento de formas de pensar y estrategias espontáneas. Debemos estar preparados para poder improvisar en ese momento y solucionar la brecha. Además de poder representar, poder explicar qué es lo que se va a hacer en el momento siguiente para que quienes aprendan comprendan cuáles son las necesidades que necesitan cubrir para poder seguir avanzando en el proceso de aprendizaje. Pasamos entonces a la diagnóstica, pero como evaluación de base. Aquí sí, ya vamos a identificar, tal como lo dice, base, cómo están antes de iniciar el proceso formativo. No voy dirigido a satisfacer las brechas, sino ya a determinar. Así están, así iniciaron. Es mi fotografía inicial. Nos vamos entonces a la evaluación formativa del proceso. Aquí decimos, es una evaluación continua, en donde deben estar presentes las evaluaciones periódicas, actividades de identificación del avance del proceso. ¿Para qué? Para que si es necesario rectificar o hacer algún tipo de corrección, se aplique en el momento pertinente, en el momento adecuado, para entonces continuar con el proceso. Porque si no, volvemos a lo mismo. Si hay brechas, el aprendizaje no se va a dar y el cumplimiento del objetivo de aprendizaje desarrollador tampoco se va a dar. Entonces, ahí es en donde está la evaluación formativa. No es para emitir un juicio, es para identificar cómo vamos caminando y hacer las correcciones o
adecuaciones necesarias. Con respecto a la evaluación integradora. Ahora sí, nos vamos a los resultados, pero no necesariamente de todo el proceso. Puede ser de una unidad, de la semana, y de hecho debemos hacer una evaluación integradora al final de cada clase para poder identificar el nivel de conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que se mejoraron o aquellos que se adquirieron después de la formación. Y les decía yo, puede ser al final de cada clase. ¿Cuándo? Cuando hacemos nuestro cierre, con esa reflexión metacognitiva. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Y para qué lo aprendieron? En ese momento estamos haciendo una evaluación integradora de nuestra clase. Y si se dan cuenta, no estoy hablando de un examen, de un proyecto, de nada complejo. Simplemente es el cierre de mi clase para que cada quien sea consciente de qué aprendió, cómo lo aprendió y para qué lo aprendió. Y entonces estamos trabajando en el desarrollo de conciencia. No me digan que ya se volvió a acabar la grabación porque yo sí veo el puntito. Luis, si me permites, nos vamos al final para las preguntas. Luis, ¿la puedes guardar para el final? Si eres tan amable. No se te olvide, por favor, al final me levantan la manita, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la concepción tradicional o la forma tradicional de llevar la evaluación? Todos conocemos esa evaluación en la que lo que es importante es la estadística. ¿Cuántos aprobaron? ¿Con cuánto aprobaron? ¿Quiénes reprobaron? Son datos estadísticos, es una medición. ¿Qué se orienta a la evaluación tradicional? A los resultados finales. Es el proceso, al final, lo que se evalúa, lo que sucedió a lo largo de, no es importante. ¿Cuál es el enfoque de la evaluación tradicional? Es una evaluación completamente enciclopédica, reproductiva, memorística. ¿Basada en qué? En esos fabulosos cuestionarios o exámenes. Yo no estoy en contra de los exámenes, son necesarios, sí, en algún momento son necesarios, pero no deben ser el criterio rector de la evaluación. ¿Por qué? Porque es memorístico generalmente, a menos que el examen sea un análisis de caso. Ahí sí, están aplicando lo que aprendieron, sí, por supuesto. O que implique un método problemático, sí, también. Pero los cuestionarios, el verdadero, falso, etcétera, etcétera, son reproductivos, son útiles, sí, pero no deben ser el criterio rector. Además, la evaluación es autoritaria. ¿Quién la determina? El docente. Es completamente vertical, de docente a alumno, y recibe sanción. Está reprobado. Punto. No me ocupo de platicar contigo con respecto a lo que se necesita para mejorar. ¿Cuándo se da la evaluación tradicional? Al final del periodo. ¿Y qué es lo que va a predominar? Lo que decíamos hace un momentito. Esas pruebas objetivas, pruebas estandarizadas también. Las pruebas estandarizadas son pues un reflejo de la educación tradicional, ¿sí? Y se caracterizan, ¿por qué? Porque no son instrumentos flexibles, son instrumentos completamente rígidos, prediseñados. ¿Por quién? Por el evaluador, por el formador. ¿Cuál debe ser la nueva perspectiva entonces? Una evaluación contextualizada, en donde realmente se evalúe de acuerdo con las necesidades del contexto y de los actores que están protagonizando el proceso docente educativo. Además, la evaluación, el nuevo enfoque de la evaluación va a tener en cuenta todo el proceso. ¿Por qué? Porque lo decíamos hace un momento, la evaluación es continua, se da a lo largo de, y es integral de acuerdo con la complejidad humana. Va a evaluar afectivo y cognitivo. ¿Por qué? Porque cubre las tres dimensiones de la educación. Vamos a evaluar también el modo de actuación que está modificado o se debe ver modificado con base en lo aprendido.
Esto es la parte valorativa. Tiene un corte democrático, es participativa, recibimos recomendaciones y además debe ser utilizada como una estrategia motivacional, no como coercitiva, no como castigo. Híjole, ya viene la evaluación, ay, qué barbaridad, qué miedo, nos van a calificar. No, es vamos a evaluar porque necesitamos identificar cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitamos modificar? ¿Qué necesitamos volver a retomar? Etcétera. Y como decimos, es permanente y continua. Tiene múltiples procedimientos porque está diseñado como un sistema. La evaluación se debe diseñar como un sistema en donde tenga diferentes formatos y además debe ser flexible y abierta. Entonces, ¿qué estrategias podemos aplicar? La autoevaluación es imprescindible, es imprescindible. Podemos hacer listas de cotejos, entregarles ciertas preguntas detonantes para que nuestros estudiantes respondan. Podemos solicitar un ensayo, algo que sea autovalorativo y que refleje su perspectiva del aprendizaje, cómo se sienten en determinado momento. ¿Para qué va a servir esto? Para que evalúe cada persona la calidad de la toma de decisiones que estuvo presente a lo largo del proceso. Y debe participar todos los agentes educativos involucrados. Esto es, también yo como formador me voy a autoevaluar. Las autoridades deben autoevaluarse. Todo esto lo que va a hacer es construir un medio que estimule la formación integral y que, como decía yo hace un momento, se oriente a cuidar la autoestima de cada una de las personas que aprenden y que entonces asuman la responsabilidad que les corresponde del resultado de ese proceso. Además, debe existir la coevaluación, la evaluación entre pares. Y esto implica tanto a los estudiantes en el aula como a nosotros como actores del proceso de gestión educativa. Es una evaluación que hacemos entre los integrantes del grupo. También es muy importante que cuando estamos trabajando, por ejemplo, de manera colaborativa, con un aprendizaje colaborativo, haya esta coevaluación para que cada uno de los integrantes conozca cómo le perciben sus compañeros de equipo y qué necesita reforzar. Obviamente todo esto se debe hacer en un ambiente de absoluto respeto por las personas. Y la clásica heteroevaluación. ¿Quién es el que evalúa? El experto, ¿sí? El profesor, en el caso empresarial, pues los superiores, vamos a evaluar el desempeño de otros. Y es una evaluación unilateral, ¿sí? Es una evaluación del profesor, pero también puede venir de evaluaciones externas. Todo esto lo que va a conformar es el sistema de evaluación aunado a las diferentes metodologías o diferentes formatos de evaluación que nosotros determinemos a lo largo del proceso. ¿Qué técnicas tenemos entonces? Tenemos la técnica de interrogatorio, con los cuestionarios, por ejemplo, escritos u orales, las entrevistas o algún tipo de actividad en el que se articulen los conocimientos. ¿Sí? Estas son las técnicas de interrogatorio. ¿Son útiles? Sí, muy útiles. Por ejemplo, al final de la clase, un interrogatorio. A ver, ¿qué dijimos de esto? ¿Qué dijimos de tal conocimiento? ¿A quién le quedó duda de esto? ¿Quién me puede explicar tal cosa? Estamos haciendo un cierre, estamos haciendo una evaluación del proceso. Resolución de problemas, métodos problemáticos. ¿Existen las pruebas objetivas? Por supuesto, aquí están de por medio. No hace daño de vez en cuando un examen escrito. Las pruebas de ensayo por unidades, ¿sí? Al final de la unidad didáctica se puede hacer una prueba a nivel general o aplicar un estudio de caso, por ejemplo, con respecto a lo que se abordó en esa unidad didáctica. Y también lo que son los simuladores, ¿sí? Simuladores tanto escritos como pueden ser también de manera concreta. Solicitud de productos, todo lo que se refiere al aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? La entrega de determinados proyectos, la entrega de informes o monografías
de ensayo sobre determinado contenido que se haya estudiado o, por ejemplo, si estamos trabajando en gastronomía, pues un ensayo sobre las nuevas técnicas culinarias. ¿Para qué? Para determinar qué tan actualizados están y que también saben investigar nuestros alumnos. Si estamos trabajando, por ejemplo, en periodismo, pues los reportajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a identificar muchas habilidades transversales. No nada más es la escritura, es la investigación, la habilidad comunicativa, etcétera, etcétera. Entonces, debemos determinar instrumentos y técnicas de evaluación que nos permitan valorar diferentes habilidades al mismo tiempo. ¿Y por qué no? La participación de otras asignaturas dentro de la de nosotros. Y de esta manera estamos permitiendo que quien aprende pueda identificar el significado y la utilidad de lo que están haciendo en determinada asignatura. Además, todas las técnicas de evaluación. Nosotros como formadores debemos tener muy desarrollada la habilidad de observación. A lo largo de la clase, ya sea virtual o presencial, observar la calidad de las participaciones, quiénes participan, quiénes no participan, por qué no participan. Todas las presentaciones orales también, estas presentaciones son sumamente útiles porque estamos desarrollando habilidades transversales. Las demostraciones, retomo el ejemplo de gastronomía, la demostración de alguna receta ya aplicada y que generen el platillo. ¿Sí? Todo esto son observaciones. ¿Qué voy a calificar o cómo voy a calificar? Pues precisamente con una lista de cotejo, ¿sí? Cómo están desarrollando determinada técnica culinaria. Existen también los registros anecdóticos muy útiles, por ejemplo, en educación preescolar y las escalas de evaluación. Entonces, si vemos, en pantalla tenemos una gran diversidad de técnicas y a eso va dirigido el sistema de evaluación, a incluir una variedad de técnicas, de instrumentos, de metodologías de evaluación que le den vida al proceso de evaluación. Nos vamos entonces a la evaluación en la virtualidad. Esta evaluación tan temida en el momento actual, ¿por qué? Gracias a la inteligencia artificial, gracias al chat GPT, a este temor que ha surgido entre los docentes, entre los formadores de el plagio o suplantación. Aquí, más que temor a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que debemos asumir? ¿Cómo no dejar de estimular el uso de la tecnología, pero, por ejemplo, pedirle a nuestros estudiantes, van a construir utilizando ChatGPT un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial? Ya les estoy dando toda la posibilidad de que utilicen ChatGPT. Cuando cada persona llegue al salón con su ensayo construido por ChatGPT, no le voy a pedir que me lea el ensayo. En clase, lo que voy a hacer es, con base en el ensayo que cada uno y cada una de ustedes trajo, ahora lo van a escribir, lo van a reescribir, identificando cómo darle una perspectiva humana a ese ensayo. No importa lo largo y lo amplio que sea el ensayo. Lo que quiero es que sea un ensayo con perspectiva humana, no con perspectiva de la máquina. Quiero que derramen ahí todas sus emociones a partir de lo que ustedes trajeron. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pidiéndoles que me demuestren su conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial y que además utilicen toda la condición afectiva, toda la condición humana de cada persona para reescribir ese ensayo que fue escrito por una máquina. Entonces, ¿cuál sería el verdadero sentido de evaluar en la virtualidad? Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no satanizar el uso de las aplicaciones, pero, ojo aquí, la tecnología no es el fin, es un medio, es una herramienta
que nos va a servir para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para mejorarlo, para darle mayor dinamismo, lo que ustedes quieran. Y entonces, con base en estas herramientas, voy a poder conocer el dominio de los contenidos. Por ejemplo, crear blogs, crear chats en donde se discuta determinado contenido y entonces nos vayamos dando cuenta de cómo se va construyendo el conocimiento y sobre todo invitar a la construcción de una comunidad científica. Y además nos sirve también para analizar la eficacia de los métodos, medios y formas que hemos elegido en el sistema que construimos con bases de didáctica científica. Por lo tanto, la evaluación en la virtualidad debe ser un proceso totalmente planificado, otra vez, de recogida de información y transitar a un modelo centrado en quien aprende. Esta evaluación en la virtualidad también es una fuente de información y podemos optimizar la información que surja de esto gracias a metadata, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de la evaluación en la virtualidad? Sin importar la tipología, sin importar el tipo de aplicaciones, mejorar el sistema educativo. Recordando que la tecnología no es el fin del proceso formativo, es un medio. No porque como docentes utilicemos toda la diversidad de aplicaciones del mundo, quiere decir que somos los mejores docentes del mundo. Si esas aplicaciones, si esas actividades virtuales, si ese uso de la tecnología no está ayudando a lograr un aprendizaje significativo y por lo tanto desarrollador, la tecnología no está cumpliendo su cometido. Entonces, es uso de la tecnología, no abuso. ¿Qué nos proponen Cabrera y Fernández Ferrer con respecto a las agrupaciones de la evaluación en la virtualidad? La primera categoría son las herramientas que nos van a permitir acreditar la comprensión de contenidos. Por ejemplo, todo lo que es Quizzes, Kahoot, todas esas aplicaciones que van dirigidas a hacer cuestionarios en línea divertidos y son cuestionarios interactivos. Y podemos invitar a los mismos estudiantes a que ellos creen sus propios cuestionarios en línea, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto que vamos a utilizar estas herramientas para acreditar la comprensión, la comprensión. Además, la gamificación, todo el uso de simuladores, por ejemplo, de simuladores y de aplicaciones en línea que sirven precisamente para esto, o juegos, como por ejemplo Lego, que está en línea, para la construcción de determinadas situaciones. Por ejemplo, si estoy tratando de, se me ocurre algo de agronomía. Ok, estoy en agronomía, utilizando Lego en línea que determinen o que diseñen el corral de las reses, que sea completamente efectivo y funcional, ¿sí? Después, vamos a aquellas aplicaciones que promueven el desarrollo competencial. Por ejemplo, Google Docs en la construcción de un proyecto colaborativo en la que gracias a la herramienta de Google Docs, nosotros como docentes vamos a poder darle todo el seguimiento a la construcción de ese proyecto, quién participó, la calidad de las aportaciones, el número de las aportaciones, etcétera, etcétera. Y es la construcción de un proyecto, es una realización, es la realización de una actividad. Y vamos a enfocar precisamente nuestra atención en las actividades. ¿Cuáles son los principios de las actividades en línea? Vamos a pasar, en principio, de un alumno pasivo a un alumno desarrollador, ¿sí? En un entorno formativo que está basado en la recepción, en la participación, perdón, que está basado o que pasa de la recepción a la participación y a la interactividad. Interactividad con la tecnología y además con los integrantes del equipo con quien está trabajando.
nos vamos a centrar no en el producto final, sino en el proceso, considerando el ejemplo que les daba yo de Google Docs. Vamos a ir dando seguimiento al proceso de construcción de determinado proyecto y cómo va avanzando el desarrollo de la competencia. Y vamos a desplazar a la evaluación sumativa a una evaluación realmente auténtica, a una evaluación integradora. ¿Qué es entonces lo que se va a lograr gracias a la interacción con la tecnología? Una construcción colectiva del conocimiento que va a tener su base en ese intercambio continuo que se debe dar entre los integrantes de esa colectividad, llámese equipo, llámese grupo, puede ser un blog grupal, por ejemplo, y que además apoya la interactividad con la tecnología y entre las personas. Como resultado, vamos a poder lograr una evaluación del desempeño, pero un desempeño que se base en tareas intelectuales relevantes, ¿sí? En retos cognitivos. Y entonces poder nosotros tener la información válida sobre el proceso de aprendizaje, que me dé información válida sobre el proceso de aprendizaje, para que entonces, con base en estas inferencias, yo vaya identificando qué es necesario fortalecer a lo largo del proceso. El resultado final, ¿cuál va a ser? Estudiantes que realmente interpretan de manera efectiva el conocimiento aprendido. Esto es, que se apropian del conocimiento, lo transforman para transformarse ellos y ellas mismas y como consecuencia transformar a la sociedad. Y cuando hablamos de sociedad puede ser la transformación del grupo mismo, ¿sí? Sancho y Borges hacen una caracterización muy interesante que tengo aquí en pantalla para ustedes al contrastar las actividades centradas en el contenido y el aprendizaje centrado en las actividades. ¿Y qué es lo que identifican de manera muy clara? Cuando centramos el proceso formativo en las actividades, los estudiantes realmente se involucran en el proceso de aprendizaje y toman sus propias decisiones. Las decisiones no las toma el formador, las decisiones las toman los individuos, los estudiantes. Además, estamos dando mucha libertad a nuestro grupo y espacio. ¿Para qué? Para que tomen esas decisiones, siempre considerando que toda decisión va a tener una consecuencia y que esas decisiones deben ir dirigidas a lograr el aprendizaje, a acercarse al objetivo de aprendizaje. Luego entonces lo que estamos fomentando, lo que estamos estimulando es este aprendizaje colaborativo, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de ser autónomos, pero también están desarrollando esta competencia de vida que es el trabajo colaborativo. Entonces, hay autonomía, se está estimulando el sistema de aprendizaje abierto, el sistema de aprendizaje autónomo, pero también se está estimulando el trabajo colaborativo. Se van a desarrollar y se van a desplegar competencias relacionadas con el proceso formativo que en ese momento nos interesa. Nos vamos a orientar a los resultados, sí, pero también vamos a vigilar el proceso de construcción de esa competencia y además vamos a estimular la búsqueda y manejo de información, que es otra competencia muy lastimada en nuestros países en Latinoamérica y el Caribe. En esta etapa de infodemia, debemos estimular y fortalecer esa competencia de búsqueda y manejo de información. ¿Y cómo? Pues con base en la investigación. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a investigar? Investigando. Y eso es lo que se requiere estimular en nuestros alumnos. Y además, cuando estamos trabajando en la educación virtual o presencial también, centrada en las actividades, podemos dar
o podemos adoptar, mejor dicho, una educación personal y profesional a lo largo de la vida y para la vida. Nos acostumbramos a este hábito del aprendizaje permanente. Por lo tanto, la educación centrada en actividades va a unir la enseñanza y el aprendizaje en un entorno digital. La educación centrada en actividades en línea, en actividades que utilizan la tecnología, pueden estar dirigidas tanto a obtener un aprendizaje específico como a transversalizar diferentes asignaturas o diferentes habilidades que se están desarrollando durante el proceso. El énfasis está en la interactividad con la tecnología, pero también con los otros y las otras, y en la posibilidad de transformar la información para construir un conocimiento que me transforme como persona y que transforme a la sociedad en la que me desempeño. Y todo esto nos va a llevar a un aprendizaje que demuestre que sé hacer algo con lo que sé. Voy a leer lo que dice Silva. El aprendizaje centrado en las actividades sitúa al estudiante en el centro del proceso formativo, le entrega un rol protagónico y fortalece o favorece el aprendizaje colaborativo y autónomo. Estas últimas habilidades de orden superior, demandadas por la sociedad del conocimiento y útiles no tan solo para la vida académica, sino también para la vida profesional. ¿Por qué? Trabajar en equipo es indispensable cuando estamos en el ambiente laboral. El aprendizaje autónomo, el aprendizaje autodirigido, el aprendizaje autogestionado es indispensable cuando nos desempeñamos en el ambiente laboral. Entonces, estamos fortaleciendo el desarrollo y el despliegue de competencias para la vida y estimulando el aprendizaje permanente como hábito de vida. ¿Qué requisitos tienen entonces las actividades? Un requisito bien importante de quien aprende, que es la autorregulación del aprendizaje. Es una característica en quien aprende, una competencia que muchas veces no está desarrollada en los estudiantes. Autorregulación del aprendizaje quiere decir conocerme como persona que aprende para poder identificar mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Y con base en mis fortalezas, superar esas áreas de oportunidad. Es un diagnóstico permanente de mi persona como aprendiz permanente. Entonces, esta autorregulación va a ser una de los requisitos principales para quien aprende, porque además se corre el riesgo de la distracción, de perdernos en un mar de información o de dedicarnos a atender redes sociales en lugar de continuar trabajando en lo que compete a lo académico. ¿Qué requiere del docente? Que integre la orientación para las actividades en algún formato que sea asequible a quienes aprenden. Puede ser a través de videos, puede ser a través de audios, en una videollamada, puede ser en formato escrito, puede ser en formato digital. Pero algo imprescindible para el éxito de las actividades es tener instrucciones perfectamente claras, que sean perfectamente orientadoras con respecto a lo que se debe hacer y el resultado esperado. Además, indicar cuáles serán los criterios de evaluación de esa actividad en línea. ¿Qué beneficios tiene trabajar con actividades? Las actividades van a ser el centro del proceso. ¿Por qué?
porque van dirigidas precisamente a acercarnos al objetivo de aprendizaje desarrollador. Algo importante también, quienes aprenden no necesitan hacerlo de manera síncrona, pueden trabajar de manera asincrónica. El ejemplo que ponía yo hace un momento de Google Docs. No necesitan estar trabajando al mismo tiempo en la integración del documento. Cada quien puede hacerlo cuando esté listo o cuando disponga del tiempo. Entonces, esta autonomía con respecto al tiempo también va a fortalecer el nivel de responsabilidad de quienes aprenden. Y con respecto a la evaluación, tenemos la posibilidad de diseñar tal cantidad de actividades diversas que vamos a poder dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar, desplegar y por lo tanto evaluar competencias transversales. En una actividad puedo evaluar ortografía y redacción, habilidades de comunicación, habilidades de diseño, trabajo colaborativo, componentes actitudinales, etcétera, etcétera. Es mucho lo que puedo evaluar a través de estas actividades. Entonces, ¿qué criterios debiéramos seguir para la elección de la actividad en línea que sea adecuada? En primer lugar, hay que identificar cuáles son las actividades rutinarias o más usuales en esa área de actuación. Si estoy trabajando a nivel universitario, identificar cuáles son las actividades más usuales de esa carrera, de esa especialidad y cuáles serán las actividades más usuales que va a desempeñar una vez que egrese del proceso universitario. Y con base en esas actividades, poder elegir qué tipo de actividades voy a diseñar. Por ejemplo, regreso a la situación de gastronomía. Puedo solicitar que utilizando Google Docs se construya una receta trabajando de manera colaborativa. Y después que filmen un video realizando esa receta para que demuestren las técnicas culinarias y el resultado final. Y que con todo esto hagan una presentación para el grupo. Además, tengo que identificar las características de quienes aprenden. Recordemos, quienes trabajamos a nivel universitario, por ejemplo, que el perfil de cada una de las carreras es completamente diferente. Hay carreras que disfrutan trabajando de manera colaborativa, hay carreras que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, todas las carreras orientadas a tecnologías, a TICs, por ejemplo, prefieren el trabajo individual. Entonces, es importante conocer esas características y ver de qué manera se puede estimular el trabajo colaborativo. Una vez que se ha identificado estos dos puntos, plantear las actividades que realmente movilicen estos saberes y que permitan desarrollar una gran diversidad de competencias de manera transversal. Todo esto, ¿cómo lo vamos a lograr? A través del planteamiento de retos cognitivos. Estos retos que realmente inviten a aprender y sobre todo que inviten a quienes aprenden a darse cuenta de la necesidad del aprendizaje permanente como hábito de vida. Ese es el objetivo de un reto cognitivo, que yo como estudiante identifique qué necesito saber o qué necesito identificar para entonces dar paso a la solución de esa actividad que me ha sido asignada. Y es importante para esto considerar las posibilidades de conectividad de quienes aprenden y también de los docentes. La pandemia nos demostró que no todos tenemos acceso a Internet o a una conexión de calidad. Entonces es importante considerar estas posibilidades de conectividad y además el grado de alfabetización digital. Qué tan hábiles son los estudiantes y también los docentes
para manejar la tecnología, para que entonces se proceda a dar la capacitación permanente o la capacitación pertinente, o bien la explicación del uso de la aplicación que se vaya a determinar para esa actividad. Y investigar además las oportunidades que nos proporciona la red para el desarrollo y cumplimiento de esa actividad. Si hay aplicaciones, por ejemplo, proporcionar sugerencias en caso de que se asigne la integración de una infografía, ¿qué aplicaciones pueden utilizar? Que se vayan a Canva o que lo hagan simplemente en PDF. Poder dar recomendaciones que faciliten el proceso a quienes aprenden para que entonces enfoquen su atención en la actividad, en generar el producto y que no inviertan tiempo de más tratando de averiguar cómo y en dónde lo pueden hacer. Estos serían entonces los requisitos para llevar una actividad a buen término, a feliz término, y evitar frustraciones, tanto por parte de quienes aprenden como del docente, porque debemos recordar que la tecnología es un vehículo, es un medio, es una herramienta. Nunca debe ser el objetivo final del proceso formativo. Para concluir, entonces, el proceso de evaluación integradora es un proceso sistemático. Dijimos, es un proceso que debe repetirse de manera continua y debe tener bases científicas para poder valorar de manera objetiva, esto es, con base en instrumentos, el desempeño, el desarrollo de habilidades y el nivel de grado de acercamiento al objetivo de aprendizaje desarrollador. Todo esto basado en el seguimiento cotidiano que se da al proceso formativo y que debe retroalimentarse, decíamos, de manera positiva y generar evidencias del aprendizaje. ¿Cómo debemos retroalimentar? A partir de un criterio positivo y enriquecedor que debe dirigirse al perfeccionamiento de la práctica del evaluador, pero también del evaluado. Es un proceso de doble vía y en muchas ocasiones de triple vía para determinar entonces el grado de acercamiento al objetivo de aprendizaje, el nivel de desarrollo de las habilidades propuestas y la calidad de la enseñanza como proceso sistémico y eficiente que tiene bases científicas, pero sobre todo que este proceso de enseñanza se refleje de manera clara e indiscutible en la calidad del aprendizaje. Bueno, con esto termino la charla. Todavía no nos vamos porque vamos a dar cabida a las preguntas y respuestas, pero quiero recordarles antes esta tabla que se ha propuesto para que ustedes construyan su PADI, su proyecto áulico didáctico innovador. Este cuadro en donde ustedes pues, pueden poner el objetivo de la estrategia didáctica elegida, los conocimientos, el sistema de conocimientos, sistema de habilidades y sistema de valores, las actividades que ustedes proponen, los métodos, medios y formas, y ahora ya están en la posibilidad de elegir el sistema de evaluación pertinente para esa estrategia y sobre todo para ese objetivo de aprendizaje desarrollador. Y además, establecer los indicadores con los que ustedes van a evaluar la efectividad de la propuesta de evaluación. Y ahora sí, para nuestro panel de discusión y sobre todo para atender las preguntas que amablemente guardamos al final. Ahí voy, Luis, ahí voy. ¿Cuáles son las preguntas que me gustaría discutir después de que vayamos a las preguntas que tenían ustedes a lo largo de la presentación? ¿Qué entienden por evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué se debe evaluar? ¿Para qué debe evaluarse? ¿Cómo debe ser la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son los tipos principales de evaluación que existen? ¿Qué procedimientos pueden ser aplicados como parte de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje?
Y les agradecería muchísimo que compartan un ejemplo de un ejercicio evaluativo exitoso de carácter desarrollador que hayan ya aplicado en su actividad, en su práctica docente. Adelante, Luis. Hola, profesora, no sé si me ve. Sí, sí te veo. Gracias por abrir tu cámara. Un gusto saludarla. La saludo desde Viña del Mar, ciudad turística de Chile y de Valparaíso también. Profesora, muy clara su explicación. Es un gusto escucharla. Se agradece por los conocimientos, pero yo quiero hacer una consulta. Esta cátedra que usted nos da hacia nosotros tiene que ver con cuánta cantidad de alumnos tiene. ¿Tiene un profesor desde su punto de vista o tiene que tener un profesor para poder ver un tema fundamental que son los momentos? Acá en Chile, por lo menos, los cursos de un profesor son de 40 alumnos. Entonces, entre que determina una problemática, la evalúa, la corrige, el profesor no tiene todo ese tiempo, porque además acá en Chile se pasa que los profesores tienen además que llegar a hacer tareas a la casa, revisar pruebas, etcétera. Hay un problema como de idiosincrasia cultural con, con el tema de los docentes en Chile y la educación secundaria que pasa por lo general acá. Entonces tenemos profesores con 40 horas de clase que tienen que llevarse tareas para la casa, tienen que desarrollar, eh, no sé, reuniones, cosas administrativas, etcétera, que yo siento que no les da el tiempo para poder ver un curso de 40 alumnos y poder ver cómo, ¿sabes qué? En esto estamos pasando. Eso es por una parte. Y por el otro lado, también siendo un poco como abogado del diablo, que los profesores de la educación superior tampoco están en condiciones de ponerse a recibir un feedback o una retroalimentación positiva de cómo le ha ido a su alumno o cómo si los alumnos pudieron de alguna forma hacer esta ecuación que haces tú de nivelar el aprendizaje con lo enseñado. ¿Ya? O sea, en el fondo tenemos un temario de la A a la Z, donde la profesora universitaria simplemente te dice, bueno, lea 3 capítulos del libro, no sé, del máster de química, pero si absorbiste algo de ese aprendizaje, buena suerte, y si no, buena suerte. Básicamente diciendo también que como que los mejores profesores son los que más reprueban. Entonces, acá en Chile tenemos carreras que son larguísimas, de 5 años para sacar, por ejemplo, agronomía. Yo personalmente soy ingeniero agropecuario y consultor civil. Las carreras son largas, se nos pasan un montón de materia, eh, que de repente yo digo, pero ¿en qué momento voy a usar esto? No, y tal cual, de repente digo, ¿sabes qué? En realidad esto es poco didáctico, esto realmente no lo voy a usar, y probablemente dentro de eso eh, voy a salir con la capacidad, o sin la capacidad de tener efectivamente competencia. Entonces, claro, salgo con un título universitario de agropecuario, pero probablemente el tiempo que se le dio para plantar, no sé, una hortaliza es muy poco en relación a la matemática que se le aplicó a un ingeniero agropecuario. ¿Te fijas? Entonces, siento que ahí hay Es que ahí, como Luis, tú estás planteando precisamente la desgracia de la educación y por qué es necesario el cambio, porque aquí lo que claro, planteamos es el cambio, es el cambio. Entonces, tú precisamente ahorita lo acabas de plantear, ese aprendizaje no significativo con carreras, con un corte completamente asignaturista y parcelario, en donde pues le están dando énfasis, las matemáticas las necesitan, por supuesto que las necesitan también, porque si no, pues cómo van a hacer las combinaciones de fertilizantes, cómo van a calcular el riego, etcétera, etcétera, se necesita. Pero entonces es equilibrar el diseño curricular y por supuesto se requiere del cambio. Ahora, con respecto a el número de alumnos, también en México tenemos pues, grupos muy numerosos, sobre todo en la educación pública, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? El cambio
¿De dónde debe surgir? ¿Debemos esperar que venga de fuera hacia nosotros o nosotros desde nuestra práctica reflexiva iniciar con este proceso de cambio? Salir de nuestra zona de confort es complicado, sí, muy complicado. Salir de ese enfoque tradicional de léanse los 3 capítulos y a ver qué aprenden y si no aprenden ni modo, ¿es muy complicado? Sí, sí es muy complicado. Esa perspectiva que dices tú de que quien más reprueba es el mejor maestro, pues yo nada más les digo, el mejor indicador de aprendizaje es el aprendizaje del otro. Si alguien no aprendió, es que quien enseña no sirvió. Esto lo establece un investigador de la UNAM, el doctor Juan Lafarga, y es completamente verdad. O sea, no se trata de reprobar por reprobar o de decir, pues es que ese es el bueno porque es el que reprueba. No, el bueno no es el que reprueba, el bueno es el que logra que aprendas. No importa el número. Entonces, ¿de dónde debe surgir el cambio? De cada uno de nosotros. ¿Es complicado? Sí, sí es complicado. Ningún cambio es fácil y ningún cambio es rápido. Pero mientras sigamos esperando que el sistema educativo cambie, desafortunadamente y lamentablemente a lo mejor no nos toca verlo. ¿Por qué? Porque la educación no necesariamente es prioritaria en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe y por eso estamos como estamos. Desafortunadamente. Ah, muchas veces los programas educativos son realizados por personas que no tienen conocimiento de educación y es algo terrible, terrible. Si analizamos, por ejemplo, el currículum de los gabinetes de gobierno europeos comparados con Latinoamérica, en Europa, cada uno de los ministros o de los secretarios son especializados en su área. Aquí a veces nos ponen a secretarios de educación que no tienen idea de la educación o que es maestra parvularia y resulta que es secretario de educación. Entonces, desde una perspectiva personal, y yo respeto mucho su opinión y su inquietud, desde una perspectiva personal, el cambio debe surgir de nosotros y en nuestras trincheras y empezar a hacer algo. No podemos seguir esperando, porque, como les digo, a lo mejor llega la desafortunada situación en que no veamos el cambio. Entonces, si realmente amamos lo que hacemos, hay que hacerlo con corazón. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. ¿Va a tomar tiempo? Sí. Y como dices, todos los docentes, todos yo creo que del mundo, estamos hasta acá de trabajo, hasta acá. Y muchas veces no somos reconocidos. Eso es lo peor. Porque si dijéramos, estamos hasta acá, pero somos reconocidos como en Japón o como en Europa, dices, uy, qué bien. Pero no necesariamente es la situación, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión más de actitud y de convencimiento personal, ¿sí? Y de determinar con qué efectividad quiero realizar esta responsabilidad que me ha sido encomendada. Yo creo que ahí está el secreto. En el momento en que determinemos que queremos hacerlo, vamos a identificar la forma de hacerlo. Tampoco podemos exigirnos en exceso y dejar la vida en eso, porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero sí de empezar poco a poco. Y muchas veces, ¿qué se puede hacer? ¿Se acuerdan que en estrategias didácticas hablamos de aula invertida? De esa estrategia del aula invertida. Entonces, vamos a dejar el estudio para la casa y que vengan al aula a hacer trabajo colaborativo. Sí, lo sé, a lo mejor en un salón de 40 alumnos de secundaria, cuando los siente yo en equipo va a ser un escándalo. Bueno, tengo que acostumbrarme al caos y tengo que aprender también a que ellos se aprendan a controlar. ¿Sí? Y entonces ya estudiaron en casa, voy a evaluar lo que saben hacer con lo que estudiaron en casa. ¿Sí? Entonces son pequeños cambios. ¿Nos va a costar trabajo al principio? Sí, cualquier cambio es complicado, pero el punto de partida es el importante. Atrevernos a hacer, atrevernos. Ya después podremos decir, esto no me funcionó, yo regreso a lo de antes. Que no creo que sea así. No creo que sea así. ¿Sí?
Muchas gracias, profesora. Gracias, Luis, gracias por compartir. ¿Alguien más tenía manita levantada a lo largo de nuestra presentación? No recuerdo exactamente quiénes eran, pero varias manitas se levantaron o se levantaron cuando surgió nuestro problema de la grabación. Jenny dice, sí, fue con la grabación. ¿Nadie más? ¿Tienen preguntas? Seba. Eh, Hola, profesora, buenos días, ¿cómo está? Espero que esté bien. Hola. Primero que todo, desearle felices fiestas mexicanas hoy día, ya que están de aniversario patrio, Sí, así que felicidades. hombre. Sí. Primero que todo, ¿ya? Lo segundo, bueno, muy buena su cátedra y obviamente no sé si preguntarle, más que nada aportando lo que decía mi colega Luis, que también yo soy de Chile y trabajo en un colegio de educación primaria. No sé si pasa en México, pero todas estas cosas como más innovadoras creo que son un buen aporte porque no sé si pasará en México y por eso aprovecho de preguntarle. Acá los alumnos están como, después de la pandemia, quedaron como con una animosidad súper, ¿cómo decirlo? Como de ir al confrontacional con el profesor, ¿entiendes? El respeto que había antes, me imagino, se ha perdido bastante. No digo que todos los alumnos de un universo de 35, por ejemplo, quizás 20 o 25 sí están con la disposición de escucharlo a uno, pero el resto no. Entonces quiero ver cuál de estas actividades que usted propone es la más adecuada para bajar, por ejemplo, los niveles de agresividad cuando uno llega y que hayan sido como comprobado que de verdad resulta. Porque, por ejemplo, uno acá pierde 15 minutos muchas veces de la clase, en solamente en que guarde silencio, que esté en esos puestos. Entonces, generalmente tenemos que estar siempre lo que planificamos y modificándolo en el proceso, en la misma clase por lo mismo. Entonces, quería saber cuál de todas las actividades que se han propuesto durante hoy día, por ejemplo, sería como una buena herramienta como para medir eso. No sé, ustedes Pues si se mira, comportan. no sé si ustedes, gracias por la pregunta, Seba, y por compartir. No sé si ustedes tengan permitido en el aula el uso de celulares o de tabletas. No lo sé, Seba. O sea, sí, por ejemplo, nosotros, bueno, en el colegio, no sé, yo creo, bueno, acá no hay una ley todavía promulgada que prohíba el uso Pero de en la escuela me celulares. refiero, en la escuela pueden llevar su celular. Sí, Te lo pregunto eh, por eso. ¿Qué eh, pasaría si tú al inicio de la clase les dices, aquí está el link, entren al link, un link de Kahoot o de Quizzes o de lo que sea, para que resuelvan un pequeño test de la clase anterior? no, sí, sí, no, sí, acá se permite el En celular. ese momento a lo mejor bajas esa energía y ese cállense y no sé qué es, entren y tienen 5 minutos. A partir de ahí, de la resolución de esa actividad que te serviría como diagnóstica, te das cuenta como diagnóstica de la clase anterior, empiezas a compartir y empiezas a construir el conocimiento. Ya les Perfecto. diste su tecnología que les gusta tanto, ¿no? Ya les diste su tecnología. Y a los rebeldes sin causa, pues a lo mejor empezar a darles actividades, asignarles responsabilidades, como para, ¿cómo te diré? Para que a nivel emocional ellos se sientan útiles, porque no sabemos qué tipo de experiencias desagradables vivieron durante el confinamiento que les hizo cambiar la actitud. A lo mejor fueron víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque eso fue bien común. No estábamos acostumbrados a estar 24/7 todos bajo el mismo techo y se dio mucho la violencia intrafamiliar. Entonces, no podemos saber en grupos tan numerosos a qué estuvieron sujetos esas personas que regresaron tan agresivas. Esa agresividad finalmente está reflejando alguna situación compleja, ¿sí? Entonces, pues tratar de ganarse la confianza. Sé que en grupos numerosos no es muy fácil, lo sé, pero yo desde mi perspectiva con tantos años y he trabajado con chicos de secundaria me parecen muy complicados.
Desde mi perspectiva, yo te puedo decir que el demostrar afectividad y el demostrar interés a veces te gana mucho a las personas. ¿Sí? Muchas gracias por compartir, Seba, y te deseo mucho éxito. Que te vaya muy bien con estos adolescentes de estas generaciones tan complicadas. Ya, pues muchas gracias igualmente a usted y gracias por la clase, así que se le agradece. Gracias, gracias, Seba. Ya estamos a 3 minutitos de terminar. Adelante, Luis. Profesora, lo último. Sí, Mira, tenemos que hacer el PADI, ¿cierto? Pero tenemos ¿podemos nosotros ver algún PADIS hecho como para nosotros poder guiarnos? fíjate que Es- no es necesario, Luis, porque aquí, ¿qué es lo que se busca? Tu creatividad y tu innovación como docente. Entonces, tienen en la plataforma una guía, ve siguiendo la guía y constrúyelo de acuerdo a lo que a ti te resulte necesario. La tabla esta que yo les propongo, la pueden o no utilizar, es un organizador gráfico de la información que puede resultar muy útil. Esa tablita que les puse del objetivo de la estrategia, etcétera, etcétera. Pueden utilizarla o no. Nos parece en Unisan que es una forma útil de organizar la información. Pero si ustedes determinan que no, adelante, ustedes están en completa libertad de realizar su PADI siguiendo e integrando las actividades de cada uno de los módulos, de cada uno de los encuentros por los que han transitado. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a cerrar ya. Gracias, Luis, por preguntar. Vamos a cerrar. Les recuerdo autoinscribirse, automatricularse al módulo 5. Ya está disponible para ustedes. Y en el módulo tienen estas diapositivas. Ahí les subí la presentación del día de hoy y más tarde les voy a subir la relatoría de este encuentro. Pero ya tienen las diapositivas. Estas diapositivas que proyectamos el día de hoy ya están en la pantalla pues para su referencia en caso de que les resulte útil. Vamos a cerrar entonces con esta cita de Miguel Carbonell. No hay secretos para el éxito. Es disciplina, vocación, trabajo duro y pasión por lo que haces. Y yo creo que esto aplica perfectamente a nuestra práctica docente. Debemos ser personas apasionadas por lo que hacemos, porque si no va a ser muy complicado, porque es una vocación muy gratificante, pero a veces es muy ingrata también. ¿Qué pasó, Fabiola? Hola, profesora. Bueno, Hola. primero que todo, desearle felices fiestas. Nosotros también estamos Gracias. próximos a la fiesta, así que entendemos su felicidad. Em, Gracias. Más que nada le quería preguntar, ¿cuál es la fecha de entrega del PADI? Es 15 días después de su último encuentro, que es la próxima semana. La próxima semana La es el último próxima semana encuentro. tienen el encuentro final. Ajá. El ¿Ok? sábado 23, Tienen ¿verdad? 15 días más. El sábado 23 es el último encuentro con el doctor Pedro Alfonso. Él es nuestro vicerrector y van a llevar el módulo de gestión educativa. Ujú. Súper, Todavía les falta súper. un módulo. ¿Ok? Ya, Muy bien. muchas Gracias, gracias. Fabiola. Que esté muy Pues bien, sí, pase bonita hoy fiesta. estamos, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, estamos celebrando hoy, conmemorando el Día de la Independencia. Desde ayer empezó la fiesta. Entonces, pues sí, estamos muy contentos en México. Es una fiesta realmente importante para nosotros que se celebra, realmente se celebra mucho. Entonces, pues gracias, gracias por las felicitaciones. Yo en un ratito, pues continúo con la celebración, porque ustedes, para ustedes son que las 11 ya. Para mí apenas son las 9, imagínense, empecé a trabajar a las 7 de la mañana, entonces así como que todavía estoy medio desorientada, pero feliz, feliz de haber compartido con ustedes, feliz de ver muchas caritas, hay muchas cámaras cerradas, lo cual lamento muchísimo. Gracias, gracias por las felicitaciones. Me hubiera encantado ver todas sus caras, ojalá pudieran abrir sus cámaras para que yo los vea. Gracias, Eva, te veo. Gracias, Jorge. Ay, bueno, tengo muchas cámaras cerradas, pero bueno. Me encantó compartir con ustedes. Espero, gracias Juan Miguel, espero haber dejado en ustedes un poquito de inquietud con respecto a que depende mucho de nosotros el cambio.
y sobre todo de la importancia de la evaluación, de no tomar a la evaluación como esa cosa que nos da tanto miedo, tanto a alumnos como a maestros, sino tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. Y pues felicitarlos de que estén con nosotros. Ojalá en un futuro muy cercano nos veamos en algún programa de posgrado, me dará mucho gusto verles. Mientras tanto, reciban todo mi cariño, reciban un abrazo muy cálido para todos ustedes allá en Chile, en la localidad en la que se encuentren. Yo les mando este abrazo desde Quintana Roo, en México, y que tengan un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho, cuídense mucho. Bye, bye. Nos veremos pronto. Gracias, profesora. Gracias, Eva. Felicidades. Muchas Luego. gracias, hasta luego, que Gracias. estén muy bien todos. Bye, Que tenga bye. buen día, cuídense mucho. Felicidades. Igualmente, cuídense. Bye, bye. Gracias. 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 Dios la bendiga, adiós. Gracias. Adiós. Bye. Gracias por los corazones. Me alimentan el alma. Gracias. Cuídense Gracias, feliz mucho. día. Gracias. Bye.